Hola, buenos días a todas, todos, todes. Me da muchísimo gusto saludarles desde la Ciudad de México, desde 3 horas atrás en el reloj de la Ciudad de Buenos Aires, pero con mucha emoción de estar aquí, ¿no? Para conocerles y poder echar a andar este proyecto. Antes de empezar, me gustaría audiodescribirme. Para quienes solo nos estén escuchando y no puedan ver el video, soy una mujer de tez blanca, con el cabello recogido, uso lentes rojos y estoy portando un huipil, que es una prenda típica mexicana de color azul rey, que veo que mi colega aquí, Ale, también trae el mismo color que yo, entonces no nos pusimos de acuerdo. Pero bueno, quería hacer ese paréntesis antes de empezar. Y también antes de empezar, pues digo, ya se dieron muchas gracias, pero quería sí hacer este énfasis en agradecer a la Fundación Bungibon por la confianza para el desarrollo conjunto de este programa, a Steamhouse por el trabajo desde Reino Unido, a Florencia y Gustavo, por supuesto, y bueno, a Robert Chatfield, director de país de British Council de Argentina, Valeria Sanparolo y Verónica Bergman. Así que, habiendo dicho eso, pues arrancamos. Alejandra, ¿qué te No, parece? muchísimas gracias, María. De verdad que para mí también es un gusto estar acá y gracias por la invitación de la Fundación Museum Board and the British Council. Y sobre todo, gracias a todas estas compañías que están seleccionadas. Les aplaudo y estoy muy contenta de que esta edición esté lleno de compañías y una variedad increíble. De verdad que me emociona mucho ser parte de esto y bueno, y un gusto para todos, un gusto para todos aquellos que ya nos conocíamos y a los que no nos conocíamos todavía en persona. Gracias, Ale. Sí, me sumo a tus felicitaciones, por supuesto, y con muchísimo gusto. Me gustaría un poco plantear cómo hemos decidido tú y yo, Alejandra, hacer esta conversación y darles también el contexto de por qué estamos decidiendo hacer esta conversación. Alejandra y yo, ¿no? Cada quien desde nuestros puestos, desde organizaciones multilaterales como son el Banco Interamericano de Desarrollo y el British Council, con presencia en varios países en el mundo, pues hemos trabajado, pues nos hemos encontrado, digamos, que en este camino, ¿no? De fortalecer el sector de la economía creativa, de la innovación, del poder y del talento creativo. Entonces hemos decidido que quizás más que hacer una charla, digamos, académica o una ponencia digamos, bidimensional, queríamos abrir esta conversación o reflexiones sobre todo lo que ha sido nuestra trayectoria y lo que ha sido nuestro camino conjunta eh, en estas, digamos, aventuras de apostar por la creatividad y la cultura, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Digamos que yo voy a llevar un poco la conversación y Alejandra, pues siendo la gran experta de América Latina y el Caribe, pues nos va a ir llenando de contenido y sabiduría a lo largo de 1 hora más o menos, y después tendremos un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Vamos un poquito tarde, entonces quizás ajustamos el tiempo para que dé más chance de hacer las preguntas y respuestas, pero bueno, sabemos que hay gran interés y también estamos abiertas, Alejandra y yo, para hacer sinergias post la charla, ¿no? Siéntanse libres también de buscarnos y de seguir sumando como nosotras como aliados. Entonces, si te parece, Ale, arrancamos esta conversación. Eh, Creo que sería bueno, ¿no? Y quizás para empezar a dilucidar estos conceptos, empezar aclarando los conceptos que nos competen hoy, ¿no? Sabemos que siempre hablar de economía creativa, hablar de industrias creativas, ¿no? Las definiciones, sabemos que ha sido una larga conversación en donde sabemos que no queda como, no tenemos una sola definición del entendimiento de la cultura y la creatividad, y no tenemos una sola definición, digamos, consensuada por el mundo sobre lo que es de forma dura, digamos, entre comillas, la economía creativa, ¿no? Entonces, quizás si hacemos un repaso de dónde empezó este término, cómo podemos llegar a donde estamos hoy, podríamos apuntar a un primer momento en el año de 1940, ¿no? En el siglo XX, en donde por primera vez Theodor Adorno, ¿no? Miembro de la Escuela de Frankfurt, habla sobre esta palabra de industrias culturales, ¿no? Él en un libro en dialéctica de la ilustración menciona las industrias culturales como una crítica a la cultura como industria y una crítica a la cultura como una forma de dominación. Entonces ahí empieza como digamos, como a tener fuerza y relevancia el término, pero desde una perspectiva mucho más filosófica.
50 años más tarde, ¿no? Fast forward a 50 años más tarde, a los años 90, los gloriosos años 90, Australia y el Reino Unido empiezan a analizar el impacto que tienen los bienes y los servicios culturales en su economía. Entonces empiezan a hacer una especie de pequeños mapeos y empiezan en 1994 Australia escribe por primera vez Creative Nation, que es una especie de manifiesto para desarrollar inteligencia en la tecnología, y es la primera política cultural, digamos, que consideró la dimensión económica dentro de la cultura. Y ya para la década de los 2010, ¿no? La economía creativa se empieza a posicionar como central para los planes de desarrollo de las ciudades y las naciones. Empiezan redes mucho más formadas, como la red de ciudades creativas de la UNESCO. Empieza, bueno, el BID, ¿no? Obviamente a ganar tracción, fuerza, a ser un aliado fundamental para los gobiernos de América Latina y el Caribe, específicamente en temas que no se habían explorado con este potencial de crecimiento y de desarrollo para los países y las ciudades como había sido la economía creativa, ¿no? Y bueno, tengo dos definiciones que me gustaría compartir y Ale, tú nos corregirás la del BID, pero nosotros en el British Council la que usamos mucho es la del Departamento de Cultura, Medios y Deporte, el DCMS, que es, digamos, una especie de la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura del gobierno británico, y ellos definen, ¿no?, la economía creativa como aquellas, o las industrias creativas, como aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad y el talento individual, y que tienen el potencial para crear empleos y riqueza a través de la generación y el trabajo con la propiedad intelectual. Y el BID, otro gran referente dentro de la definición de este sector, ¿no?, de este universo, habla de aquella economía que considera al talento y la creatividad como sus insumos principales, ¿no? Es una economía basada en el conocimiento que es capaz de generar empleo y riqueza, provocando así un alto impacto socioeconómico que ahora estamos viendo también se está llevando a un impacto sostenible, ¿no? Entonces, quizás solo como colofón para pasar y empezar a hablar de nuestra región, de América Latina y el Caribe, dos datos importantes considerando el puenteo entre América Latina, Argentina y Reino Unido. En Reino Unido, la economía creativa crece 5 veces más rápido que la media de la economía nacional y compone el 12% de la economía nacional, ¿no? En 2021, las industrias creativas contribuyeron más de 111 billones de libras esterlinas a la economía de Reino Unido, que equivale a 306 millones de libras todos los días del año, ¿no? O sea, sí son cantidades que yo intenté pasar a pesos mexicanos y no sabía yo decir el número de tan grande que era, lo mismo con pesos argentinos, entonces sí es un sector al que hay que ponerle ojo con urgencia y entonces tanto el BID como el British Council estamos haciendo un llamado a que este mensaje realmente permee dentro de los tomadores de decisión, ¿no? Y bueno, la velocidad del sector, Alejandra, en América Latina también ha sido exponencial, ¿no? Somos una región culturalmente saturada, una macro región que encabeza la mayoría de las listas de patrimonio mundial, la mayoría de los productos de exportación creativa y cultural también, bueno, mirando por supuesto a Argentina como la gran potencia de exportación de talento creativo últimamente, audiovisual, de diseño, ¿no? Incluso también en artes performáticas. Y pues aquí quizás empiezo yo, te lo planteo a ti, Ale, ¿no? O sea, la pregunta del millón es, ¿cuál es el potencial que tienen las industrias creativas en América Latina y el Caribe? Sí, muchísimas gracias, de verdad, increíble la introducción. Bueno, la economía creativa, creo que es importante comenzar a decir que la economía creativa constituye una de las áreas productivas con mayores tasas de crecimiento en la última década, ¿no? Y entonces, para comparar un poco a nivel mundial, esto representa el 3% del PIB y crea más de 30 millones de empleos, ¿no? Y en América Latina es un 2,2% del PIB y crea 1,9 millones de puestos de trabajo, ¿no? Pero lo más importante que creo que hay que tomar en cuenta es que las industrias culturales y creativas tienen una estrecha relación con el impacto económico y eso a veces no se dimensiona, a veces no se habla, a veces no se entiende y sobre todo cuando se refiere a la creación de empleo y a la generación de ganancias fruto de la comercialización y de las exportaciones de los productos y servicios, ¿no?
También es importante ponerlos como en perspectiva que la pandemia, durante el COVID, las industrias culturales y creativas tuvieron realmente un impacto y decayeron un 80% en las ventas. Sobre todo aquellas industrias que no estaban usando la tecnología, ¿no? Y sobre todo se impactaron a los trabajadores que están dentro de estas industrias, los autónomos o freelancers, que se desempeñaban de una manera informal con escasez de protección social y económica en estas industrias. Y hago referencia a este tema porque es muy importante que las industrias culturales y creativas se puedan ver no solamente desde el lado de la cultura, sino que las políticas que se hagan de aquí en adelante tengan un factor intersectorial, ya que las industrias culturales y creativas pueden generar las innovaciones en muchos sectores que van desde la educación, la salud, ciencia y tecnología y bueno, y miles de otros sectores, ¿no? Entonces creo que sí necesitamos tener conversaciones no solamente desde el punto de vista cultural, sino más bien conversaciones en que podamos diseñar estas políticas para potenciar a nuestros creadores, pero también entendiendo que las industrias impactan a muchos otros sectores. Muchísimas gracias, Ale. Sin duda es importantísimo entenderlo desde las políticas públicas y creo que llegaremos ahí en su momento. Pero me interesa mucho, digamos, con todo el bagaje que tú tienes y toda la experiencia que tú tienes, que hablemos un poco de toda esta cadena de valor de la sostenibilidad de las industrias creativas en dos formas, ¿no? La sostenibilidad entendida como la sostenibilidad del modelo de negocio en sí, ¿no? O sea, qué tan duradero, qué tan viable, qué tan exponencial puede resultar, y también el impacto que tú hablas mucho, ¿no? Que yo te he escuchado hablar mucho de esta economía del conocimiento, ¿no? De la economía del talento. ¿Cuál es esa responsabilidad que tienen estas industrias creativas también en, pues, nuestro día a día hoy, en un presente posguerra, en un presente en la mitad del cambio climático, en un presente donde siguen existiendo, siguen existiendo las injusticias, por supuesto, raciales, de género, etcétera, ¿no? Entonces, hablemos de esto, pero quería hablar eso como de la cadena de valor, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, desde la formación de estos hacedores creativos, desde la formación de estos practicantes. Se habla mucho, por ejemplo, cuando hablamos de las áreas STEM, de una metáfora del leaky pipeline, ¿no? La tubería con fugas, que es una metáfora que se usa cuando se habla de la falta de representación de las mujeres en los últimos eslabones o en los últimos puestos de consagración de las mujeres en la ciencia y en la academia. Y yo pienso en eso, y esto viene a decir, bueno, ¿cuántas mujeres entran a las disciplinas científicas, ¿no? ¿Y por qué vemos a tan pocas salir y tener estos puestos en academia o tener estos puestos de liderazgo? ¿Qué pasa en esa tubería que se fugan los talentos y se fugan las mujeres, en este caso, haciendo la analogía, la metáfora de mujeres en STEM? Pero esta metáfora yo la pienso mucho con un énfasis en el modelo de negocio de las industrias creativas y su falta de sostenibilidad y su falta de trascendencia, digamos, ¿no? Un estudio que realizamos en 2019 en el British Council, que se llama Habilidades para la Economía Creativa, marca que en México, ¿no? Como muestra del México, el 29.1% del estudiantado a niveles licenciatura se encontraba en las industrias culturales. Sin embargo, esto no se veía registrado en los datasets del gobierno, de los registros de las unidades económicas, en donde solo el 4% de las empresas eran denominadas o entendidas dentro del el espectro o digamos el campo de la creatividad. ¿Qué está pasando, Ale, con el quiebre de estos eslabones en la cadena de valor? ¿Qué está pasando con la sostenibilidad de estas industrias creativas y qué características debería de tener pues una empresa para que se pueda realmente sostener, ¿no? Sí, no, excelente pregunta. Nosotros casualmente hace unos años atrás hicimos un estudio que se llamó Emprender un futuro naranja, donde tratamos de analizar cuáles eran esos componentes y cómo eran estos emprendedores creativos para poder entender y comparar un poco los emprendedores en general y qué cosas se deberían fortalecer en estos emprendimientos, ¿no? Entonces me gustaría comenzar definiendo que estas personas, ya lo más de negocio, pues tú
no te asocias con personas que puedan apoyar estas empresas, porque no necesariamente, no pretendemos que todo el mundo tenga el conocimiento de todo, pero sí es importante la asociatividad para que tú puedas formar un negocio. Muchos de ellos se quieren ver en Broadway, se quieren ver haciendo una película y no se dan cuenta que para estar ahí realmente tienes que tener un negocio, ¿no? Porque al final todo esto se manejan de alguna forma como cualquier negocio en general, ¿no? Y esta falta del espíritu emprendedor, que era casi un 50%, porque era un 48.6% que no tenían estas empresas, era lo que realmente de alguna manera los llevaba a no entender cuáles eran estos desafíos, ¿no? Entonces, también hay que analizar de qué tipo de empresa estamos hablando, ¿no? Los emprendedores creativos, por lo general, en la encuesta que hicimos, el 87.1% eran empresas súper pequeñas, eran microempresas, ¿no? Y básicamente estas empresas tienen varias características, son entre 2 a 1 empleado, por lo general fracasan rápidamente, y me gustaría llegar a hablar sobre el tema del fracaso porque es un tema que se repite muchísimo y esto ocurre en cualquier empresa, pero sobre todo en las creativas, ¿no? Y estas 3 causas principales del fracaso, y eso se lo digo a los jóvenes que nos están escuchando hoy, son 3, ¿no? Hay otras, pero las principales es la mala planificación en su finanza. Y es por eso que yo insistí desde el principio cuando comencé a hablar de que es importante, si ustedes no son personas de finanzas, se asocien con alguien que las pueda apoyar. La segunda causa es la mala planificación de su mercado y desconocimiento, ¿no? Lo que sucede mucho es que ellos se enamoran de su producto, les encanta el producto, siguen desarrollando este producto, pero realmente no entienden a quiénes van a vender este producto, con quiénes están compitiendo en el mercado, qué productos similares a estos existen, que ellos puedan ver, compararse y poder encontrar ese punto que los va a diferenciar para poder competir en el mercado, ¿no? Y el tercer punto, que no es un punto menor, es el flujo de efectivo. Muchas de estas empresas a veces se van consagrando, se van desarrollando, pero cuando tienen un pedido grande, por ejemplo, ahí es el punto de quiebre, porque no son capaces realmente de poder desarrollar o cumplir con los pedidos que se están llevando a cabo. Y estos pedidos pueden estar en la nube, pueden ser de servicios o productos creativos, pueden ser un producto físico, en fin. Pero esos 3 puntos son para que ustedes lo reflexionen, lo piensen y se asocien con personas que les pueden de alguna manera potenciar. Otros puntos interesantes que creo que hay que traer a la mesa es la falta de los skills sofisticados, sobre todo en términos tecnológicos. Tú nos hablabas, María, que había muchas mujeres que sí, que se introducían en las industrias creativas, y de hecho, en el estudio nosotros vimos que había más de 13% de mujeres que estaban desarrollando en estas empresas. Sin embargo, ellas no eran las que llegaban a ser las directoras, sino que estaban como parte del backstage de estas empresas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con oportunidades y que tiene que ver con muchas cosas que suceden en cualquier otra empresa. No porque sean creativas va a ser algo diferente, pero lo positivo es que hay más mujeres y que esto es un buen punto de comienzo para poder potenciar a estas chicas, ¿no? Hay otros temas que también creo que vale la pena mencionar, y es que las industrias culturales y creativas tienen el potencial de ser más inclusivas, ¿no? Por ejemplo, voy a ilustrar esto con un proyecto que estamos ahorita trabajando en Colombia que se llama Sandbox Audiovisual. Es un proyecto que básicamente va a las áreas más remotas en Colombia, que han tenido problemas después de la guerra, etcétera, en esos lugares. Y lo que hace es potenciar a estos jóvenes que no necesariamente tienen conocimientos tecnológicos. Muchos de ellos no han terminado los colegios, es entre 18 a 30 años esta población, pero tienen una creatividad increíble. Entonces, el poder llegar a esos lugares con la tecnología del audiovisual, para hacer tanto experiencias, para que ellos potencien esa creatividad y la puedan canalizar, es clave, porque lo que estamos haciendo es diversificando en un sector como el audiovisual, que por lo general está lleno de
puras personas de color blanco, y eso es algo que lo pongo sobre la mesa, donde la mayoría de los directores son hombres. Al hacer esto y llegar a esas comunidades, que estoy hablando de comunidades de mujeres, afrodescendientes, LGBTQ+, en fin, estamos diversificando y ampliando el espectro de las oportunidades para muchas personas, ¿no? Entonces creo que las industrias creativas tienen todos esos potenciales que a veces lo vemos como aislados o a veces no lo entendemos, pero somos nosotros mismos en nuestras empresas el que tenemos que también cambiar. Y se lo digo a los jóvenes que están escuchando en este momento. Por ejemplo, si tú en tu empresa quieres ser inclusivo, pues comienza a pensar quiénes también son parte de tu equipo, ¿no? Y cómo puedes tú también cambiar esos paradigmas. Sí, absolutamente. Gracias, Ale. Y me encanta lo que dices sobre la diversidad de las industrias creativas y culturales. Una de las recomendaciones, observaciones de Mondiacult, la cumbre de políticas culturales de la cual hablaremos en un ratito, fue justo reconocer la gran diversidad que tenía el sector de la economía creativa para poder, ¿no?, recoger tantas expresiones culturales, creativas, innovaciones que hubiera y poder cobijarlos debajo de estas prácticas, ¿no? De estas prácticas creativas y de hacer sector y hacer familia y hacer comunidad desde la diversidad, ¿no? Sí. Yo te escuchaba y me parece súper interesante que tengan estos 3 puntos definidos como para el quiebre o las decisiones, ¿no? O sea, quizás no tanto el fracaso, que sí, hablemos y digámoslo, pero bueno, de todos los fracasos salen lecciones también y aprendizajes. Pero, ¿cómo hacemos para no solo poner estas responsabilidades en el emprendedor o la emprendedora, ¿no? O sea, la mala planificación de las finanzas, del desconocimiento del mercado, el flujo efectivo. Mucho lo que dices, ¿no? Las industrias creativas, a pesar de ser un sector sumamente diverso, también están intersectadas por estas, ¿no?, injusticias y interpeladas, intersectadas por el género, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no tenemos ferias de artesanías? Yo hablando quizás desde mi campo en México, de un montón de ferias de artesanías en donde están las artesanas haciendo el trabajo, vendiendo las prendas, vendiendo la indumentaria, y cuando toca pagarles, cobra el hombre, o es el hombre el que tiene la cuenta, o la cuenta está a nombre del esposo, ¿no? Este tipo de decisiones, digamos, sistémicas de las cuales la economía creativa no está libre, ¿no? O sea, tenemos que reconocerlo también. Y hay una figura que a mí me interesa mucho, Ale, que es esta figura del más allá de ponerlo solamente en los emprendimientos, se llama el missing middle, ¿no? Este centro faltante, que son, ¿qué nos pasa en las industrias creativas? Que los emprendimientos, ¿no? Los despachos de diseño, las pequeñas compañías de producción, ya son suficientemente grandes para que los fondos pequeños, digamos los grants, por ejemplo los que del British Council o los grants que pueden dar otros mecanismos de fondeo, son muy pequeños, ¿no? Y ya son intrascendentes. Pero esa industria creativa como modelo de negocio sigue siendo muy, muy pequeña para los grandes fondos de inversión, ¿no? O sea, no es algo a lo que un gran fondo de inversión decida ponerle un venture capital o un capital de riesgo, ¿no? Esos son fondos muchísimo más, digamos, desde otros sectores. Entonces, ¿por qué nos estamos atorando en este medio, en este missing middle, en donde ya no somos unos pequeñitititos, pero todavía no estamos listos para recibir fondo de inversión? ¿Qué está sucediendo ahí? Sí, yo básicamente te diría que yo todavía pienso que en toda la cadena del estado de las empresas hay un desafío hoy en día, no solamente en el comienzo es un desafío. Los productos financieros existentes hoy en día, o sea, el banco ha hecho varios productos financieros, como por ejemplo el voucher creativo, que eran para empresas cuando los ecosistemas eran bastante primitivos, en donde este voucher les permitía de alguna manera trabajar con otras empresas, como precisamente para lo que te decía, para que fueran estas empresas podrían ser que ellas hacían un servicio creativo a una empresa de abogados, ¿no? Y los abogados le pagaban a ellos también de una forma, estudiando su empresa o potenciando el producto bueno, lo que necesitaran en ese momento, ¿no? Igual las empresas, vamos a llamarlas medianas, y te pongo el ejemplo de la industria del cine porque creo que es súper interesante. Si tú vas a un banco, ¿no? Y eres una empresa que tienes 3 empleados, por decir, y estás en la industria del cine, pero estás haciendo una película y tienes un contrato con una plataforma grande
y tienes el contrato ya firmado y para ello vas a emplear a 200 personas porque necesitas crear una película como Shrek en su momento, ¿no? Que se necesitaron más de 200 animadores para crear todas estas animaciones. Los bancos te hacen tres preguntas interesantes. La primera, ¿dónde está tu empresa? Y la empresa casualmente está en la nube, porque así trabajamos hoy en día. La segunda pregunta es ¿cuántos empleados tienes? Y de repente en ese momento solo tienes 3, porque para poder tener los otros tienes que tener el préstamo, ¿no? ¿Cuáles son los equipos que cuentan? ¿No? Una dirección física. Entonces se van sumando una serie de cosas y la industria audiovisual, por ejemplo, no necesariamente la gente tiene los equipos. Todos estos equipos se van rentando dependiendo de las necesidades, ¿no? Y no hay direcciones físicas necesariamente. Bueno, el punto que quiero llegar es que las características que nosotros vimos, sobre todo para estas empresas que están en la mitad, y que conocemos, y que para hacer lo más típico es que vayan a un banco a pedir un préstamo. No existe esa facilidad porque estas empresas no son comprendidas. Hay una tarea pendiente desde el mundo de las finanzas para entender que las nuevas empresas, y esto no solo aplica a las industrias creativas, todas las empresas que tienen que ver con contenido, con tecnología, sufren exactamente los mismos problemas. Y ese entendimiento desde el punto de vista banco y ese entendimiento también de las mismas empresas y entender a ellos cuáles son esos requisitos que necesitan para poder match con esos fondos no existe, no está sucediendo. En el banco hicimos un proyecto súper interesante que se llamó el Bono Naranja, que se hizo para Colombia, en donde básicamente se le daba un préstamo, ¿okay?, al Banco Nacional, y este Banco Nacional daba este préstamo a otros bancos, de manera que esta plata finalmente llegara a esas empresas, ¿no? Sin embargo, necesitamos crear realmente muchos de estos bonos para que realmente suceda y para que realmente se note en todos nuestros países. Y puede ser ese o pueden ser otro tipo de soluciones, como por ejemplo que exista un fondo que sea el garantor para que estas empresas cuando hagan este préstamo en el banco de alguna manera tengan esa garantía, porque eso es lo más difícil de explicar a estos bancos, que las ideas, o sea, todos estos contenidos no están desarrollados todavía, o cuando tú, no sé, trabajas con una persona que está haciendo un diseño o un libro de cómics, todas estas cosas están en la imaginativa de la persona, no necesariamente existen, entonces son intangibles, y eso es el gran desafío que tienen las empresas de las industrias culturales y creativas. Y a su vez, ¿qué pasa cuando suceden estas cosas, por ejemplo, en la industria del cine? Es que tú no puedes hacer los negocios de alguna manera más inteligentemente con las plataformas, y es ahí, si no tienes los costos o la plata, se hacen este tipo de convenios en donde por lo general los creativos pierden todos sus derechos, ¿no? Fíjate que las películas generalmente, y hablo de este mundo porque pasa mucho con todos los contenido que hacemos en pequeña medida y en gran medida, en donde más plata se hace es lo que llamamos los ancillary markets, o sea, todo lo que se relaciona alrededor de esa película. Entonces creo que es importante también entender que cuando tú negocias una película de animación, por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta que no le vas a hacer todos los derechos y sobre todo a los productos que pueden salir de esa película, ¿no? Entonces hay muchas cosas que el mundo de lo intangible nos limita a los creativos en el mundo de las finanzas. Y creo que es ahí donde hay como muchos, anteriormente lo que se pensaba era que todos los fondos de inversión tenían que ser agnósticos y que a todos por igual deberían dar esta finanza, tenían que ver el potencial de crecimiento. Sin embargo, yo tiendo a pensar que se necesitan fondos específicos, porque las industrias culturales y creativas tienen más de 38 subsectores, y el mundo audiovisual, por ejemplo, o la industria del cine, es muy diferente a la industria de la artesanía. Entonces, este tipo de diferencias que son tan grandes, no las puedes poner todas en una sola canasta, ¿no? Yo creo que ahí sí necesitamos fondos que estén realmente apoyando al tema del audiovisual, de los contenidos, de las nuevas tecnologías, de una manera mucho más activa, y los fondos de las artesanías tienen que tener sus características en particulares, ya que las artesanías, cada región es un universo. En mismo México, nosotros ahorita que estamos haciendo un proyecto en Oaxaca, Chiapas y en Yucatán, nos podemos dar cuenta que hay muchas cosas similares, pero hay muchas cosas también que los diferencian, ¿no?
Totalmente, me encanta lo que dices y la verdad es que nunca había escuchado como es, con esta claridad la importancia de segmentar estos fondos de inversión, dependiendo de los subsectores de la economía creativa, ¿no? Ojalá que nuestra economía llegue a eso muy pronto de la mano de políticas públicas fuertes también y sólidas y obviamente economías sanas, ¿no? Que es un poco lo que también de pronto nuestros países en América Latina también flaquean de ello, ¿no? Eh, Me interesa mucho hablar, justo tocaste un tema importante, que es la bancarización, ¿no? La importancia de la economía formal, cuando tenemos que reconocer que el 50% de, la economía, de las economías del sur global son economías informales, ¿no? Todo se mueve en la economía sombra, mucha gente que no está dada de alta, digamos, de formas formales, valga la redundancia, pero desde ese lugar de poder tener acceso a la bancarización, ¿no? El BID sin duda ha hecho esfuerzos muy loables con gobiernos para hacer macroeconomía, ¿no? Así para poder hacerlo desde un sistema mucho más sólido, pero nos sigue faltando eso. ¿Qué decir? ¿Cómo poder empezar a cuantificar más allá no, de asumir ciertas, digamos, impactos, ¿no? De economistas como Ernesto Piedras o varios otros ¿no? académicos en la materia que hacen estos, sí, como assumptions, digamos, pero no se fue la palabra, pero del verdadero impacto de la economía real, de la economía creativa, ¿no? Entonces, ustedes trabajan también con estos, digamos, datos de pensarse en cómo lo que estamos viendo en la economía formal es solo la punta del iceberg y qué podríamos hacer para poder traer esto a la realidad y decir, bueno, esto es lo que vemos solamente en un sistema de cuentas nacionales, porque claro, los datos que sacamos son datos formales, de registros formales de gente bancarizada o gente en el sistema tributario, ¿no? ¿Qué pasa con todas las demás? Y eso me lleva al punto de contar nuestra historia desde su verdadera magnitud, lo que hablas de las películas, ¿no? Una película no solo es una cadena de valor que impacta a un consumidor, que es el consumidor del contenido hasta el final, sino es todos los sets, ¿no? El turismo de las ciudades, las marcas de las ciudades, el impacto que tienen, no sé, los vendedores de los tableros de ajedrez, del juego de Gambito, ¿no? De Gambito de Reina, de este show de Netflix. ¿Qué pasa con esas economías locales y cómo contamos su historia? Sí, mira, fíjate que la narrativa que nosotros hemos desarrollado a lo largo de todos estos años, porque el Banco Interamericano tiene más de 120 proyectos en los últimos 10 años en las industrias culturales y creativas, y ha hecho proyectos a lo largo de la historia del BID. Sin embargo, ya pensándolo como impacto económico, etcétera, han sido en estos últimos 12 años, podríamos decirlo, ¿no? Que la terminología pues se puso como más sólida. Pero yo te diría que lo más importante es poder, primero, o sea, obviamente en América Latina hay una deficiencia de datos que no te permite tomar decisiones informadas, ¿no? Y eso es un gran obstáculo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo de poder tener información que nos permita hacer ya sea proyectos o desarrollar iniciativas que por lo menos vayan informadas, ¿no? En el caso de la industria audiovisual, como tú lo mencionabas, casualmente estamos desarrollando una publicación con Netflix que la vamos a publicar próximamente, que está enfocada en el efecto multiplicador, porque el 67% de la industria audiovisual impacta a otros sectores, ¿no? A los hoteles, a educación, salud, bueno, todo el tema gastronómico, en fin, ¿no? Y por lo general es allí cuando al principio yo les comenzaba a decir que se tiene que tener una mirada más holística cuando se habla de las industrias creativas y se tiene que entender realmente qué está impactando, porque ahí te das cuenta que cuando tú vas a un ministerio como Hacienda y le dices y le hablas solamente del impacto indirecto, que en muchos de los países puede llegar hasta un 80%, entonces la gente finalmente va a comprender y va a decir, ah, pero es que esto me impacta a todos estos sectores y además tiene mucho mayor impacto que, no sé, que los típicos, ¿no? Que ya conocía. Entonces, tener los datos de estos impactos indirectos en términos de empleo, porque esto no solamente impacta a la industria como tal, otras industrias que son las creativas, sino también al empleo, va a ser clave, ¿no? Se desarrolla esta metodología y va a estar disponible próximamente, pero lo mismo tenemos que comenzar a entender
cómo asociar, por ejemplo, el caso de la artesanía, que es un sector tan diferente al sector audiovisual, con el sector turismo, con el sector, no verle lo negativo que puede traer el turismo a la artesanía, sino decir, ¿cómo podemos aprovechar, ¿no?, el turismo cuando lo relacionamos con la artesanía? Y te voy a poner un ejemplo. La gente que está haciendo turismo, por lo general sí tiene datos, porque son sectores mucho más, que han recorrido mucho más tiempo, están mucho más sólidos. Estos sectores de quién compra, dónde compra, cómo se compra, etcétera, pueden ser claves para el sector artesanal, porque puede tener un mayor entendimiento de qué otras cosas el sector artesanal puede introducir estos nuevos productos que están desarrollando. O como por ejemplo, ¿dónde están estos centros de acopio? Sabemos que un tema muy desafiante para el tema artesanal son los centros de acopio de nuestros artesanos, que muchos de ellos viven en lugares muy alejados, muy lejanos, que toman más de 9 horas de caminar de un lugar a otro. ¿Cómo podríamos facilitar si le damos una mirada un poco más distinta y decir, bueno, estos centros de acopio de repente no todo tiene que estar en el lado de la capital o de la región principal o de las casas de las artesanías? Podrían estar en diferentes hoteles, en diferentes lugares, y creo que es ahí donde tenemos que comenzar. Yo no digo que esta sea una solución, pero es una mirada diferente. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer con cada uno de los sectores, en particular los sectores que son los más, podríamos decir, los que más sufren estos desafíos que tienen que ver con el tema económico, que son en este caso el sector artesanal, ¿no? Es el sector donde hay menos capacidades, donde hay menos el espíritu de negocio, donde hay más mujeres. O sea, tenemos una gran oportunidad realmente, donde la gente no está bancarizada en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo hacemos iniciativas conjuntas, no solamente del sector cultural, sino con el sector social, con el tema de finanzas, para potenciar a estos sectores que son los más pequeños, diríamos, o los que están más alejados, ¿no?, de la tecnología, por decirlo así? Y sabemos que en la industria cultural y creativa los sectores que tienen que ver con nuevas tecnologías son aquellos que están creciendo mucho más rápido y son aquellos que de alguna manera van a poder salir a mercados internacionales. Absolutamente. Retomo esto que dices con tanta importancia de los datos, ¿no? Quizás ya para empezar a cerrar nuestra conversación y concluir y a tener espacio para discusión. Hay una cosa que a mí quizás me inquieta, y es de las cosas que me quita el sueño por las noches. Es decir, sí, yo reconozco que hay falta de datos y todos lo sabemos, ¿no? Siempre levantar estos datos implican unos esfuerzos titánicos y, por supuesto, atravesados por la economía sombra, por la economía informal, por la falta de voluntad política para hacer sondeos, incluir preguntas de este tipo. Pero aún con los datos que hay, que son contundentes, ¿no? Los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, los datos del BID, los datos del British Council, los datos de la OECD, los datos del Banco Mundial, los datos de Davos, sigue habiendo un escepticismo a que estos datos representen algo, ¿no? O sea, ¿cómo estos datos, que es a mí lo que digo, que yo algún día haré una tesis de doctorado de esto, es cómo lo traducimos en historias para estos hacedores de políticas públicas, para que no se queden con unos datos solamente, ¿no?, unidimensionales, sino que realmente entiendan el potencial y trascienda políticas culturales y creativas, ¿no? Y eso me lleva a hablar de hace un par de meses que nos vimos, Alejandra, en la Ciudad de México, para celebrar Mondiacult, ¿no? En septiembre del 2022 se celebró en la Ciudad de México la Cumbre Internacional de Políticas Culturales de Mondiacult de la UNESCO, 40 años después de que se celebró la primera Cumbre de Políticas Culturales, también en Ciudad de México, y pasaron 40 años, literalmente 40 años, sin que se organizaran los gobiernos para juntarse a hablar del destino de las políticas culturales en el mundo, ¿no? Eso me parece un poco alucinante, que pasara casi medio centenar, ¿no? Sin que se hablara esto de una forma tan directa. Eso no pasa en el sector de la salud, eso no pasa en el sector de los abogados, eso no pasa en el sector, ¿no?, de las cámaras de comercio de otros sectores. Y sí, había estado dormido, pero bueno, despertó el año pasado, ¿no? Despertó y pues claramente una discusión empujada por llenar estos huecos que existen en la Agenda 2030 de Desarrollo, en donde una de sus mayores críticas es que no hay un foco directo en la cultura, que tenemos un objetivo de desarrollo sostenible que falta, ¿no? Y quizás un poco trayéndolo a la importancia de DAE, de este programa de poner foco en la sostenibilidad.
pero sí fue simbólico que esta cumbre sucediera en la región, ¿no? Que de todos los lugares en el mundo sucediera 40 años después, en el mismo lugar donde sucedió en el 82, porque creo que es importante destacar que la región ha mostrado no solo importantes avances en materia de políticas culturales durante los últimos 10 años, sino que también hay un diálogo activo a nivel regional en torno al rol de la cultura para el desarrollo sostenible. Y estos diálogos, pues, en gran medida son orquestados por el BID, son orquestados por los organismos multilaterales que ven el potencial en la región, ¿no? Y como forma de punteo, creo que una de las políticas culturales importantes que la región es pionera, ¿no? Es en la promoción de los derechos culturales para fomentar la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Creo que América Latina y el Caribe está punta de lanza también con eso. La lucha, ¿no? Y esto digo lucha porque definitivamente no es una lucha ganada, pero es un esfuerzo que se está haciendo en contra de la apropiación del patrimonio cultural y el tráfico ilícito de bienes culturales. La justa remuneración de los artistas y el derecho a la movilidad de los artistas también, ¿no? Tratar de entender a los artistas dentro de estas nuevas figuras comerciales. Empezaste tu charla con esto, Alejandra, ¿no? Hablando de la falta de entendimiento de los artistas como digamos, como emprendedores, como personas como ¿no? de sujetas a la economía, pero también como gente que esto no es un hobby, ¿no? Esto es su vocación, su forma de vida, su vida misma, ¿no? Y otro es, creo que también la región es pionera, digo, debido al conflicto y todo lo que hemos navegado en la región, pero en la promoción de la cultura como un eje para la construcción de paz, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, Ale, quizás para ir cerrando, es ¿por qué los gobiernos deben de poner foco, o sea, en las políticas culturales y creativas, y por qué tienen que poner foco en los talentos creativos? Sí, a mí me gustaría como responder esta pregunta de dos dimensiones, ¿no? La primera es que sin educación no importa tanto que apostemos en la cultura. La educación tiene que ser parte de las industrias culturales y creativas. Entonces ahí yo te estoy tratando de responder que la mirada cultural tiene que tener una mirada más social, una mirada diferente, porque hemos enfocado muchas de estas políticas por cosas muy particulares que tienen que ver con la cultura y hemos tratado de separar, esto es cultura, esto es educación, esto es un tema, no sé, de bancarización, esto es un tema pero no hemos lo visto holísticamente, y yo creo que es ahí donde pienso que la evolución, el poder hacer políticas que realmente puedan tener un impacto mucho mayor en la sociedad y que la gente valore la cultura, tiene que tener estos componentes. Si tú analizas en dónde se gastan los presupuestos de cultura, o sea, realmente quién apuesta dentro de todos los ministerios a cultura, hay más presupuesto de educación que va a cultura que de la misma cultura. Eso es un indicio, y esto estoy hablando de datos, ¿no? Y esto es un indicio de el por qué es tan importante que veamos cómo lo que vamos a hacer en cultura está asociado con los otros sectores. Y yo creo que eso nos va a abrir un panorama completamente diferente. Ahorita estamos hablando de sustentabilidad, de cambio climático, y hay factores súper relevantes en los temas culturales que no se pueden hablar. No puedes hablar solo de cultura sin hablar de cambio climático y hablar del entendimiento de las comunidades que están en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que tienen temas sociales y que está todo interrelacionado. Entonces, para mí, y esto es una opinión muy personal, las industrias culturales y creativas tienen que repensarse de una manera un poco más holísticas, de manera que puedan haber otros sectores que realmente sean como la fuerza, y eso le va a dar más relevancia y más importancia. Yo creo que se ha tratado de hacer de muchas formas, pero no se ha sido así de claro, y no se ha quitado ese miedo de decir, bueno, sí, sin educación no va a haber cultura, porque es que, o sea, si comenzamos a ver cómo llegamos ahí, necesitamos tener la educación, ¿no? Entonces creo que debemos aprovecharnos de alguna manera del recorrido de otros sectores que en el mundo hoy en día le han dado más relevancia por algún motivo u otro, y ser nosotros los que traemos este otro componente a la educación, al tema social, al tema financiero, porque abrimos oportunidades, porque hacemos algo diferente que va a agregar valor no solamente al sector cultural, sino a otros sectores. Esa es para mí la visión que yo tengo de los temas culturales, y que creo que es la única manera que esta narrativa de
de lo lindo que puede ser la cultura cambie, diga lo impactante, cómo esto realmente puede crear un impacto a futuro si lo vemos desde otra forma, y más asociado a los sectores que hoy en día necesita nuestra sociedad, ¿no? Totalmente, Alejandra. Y ese cambio de paradigma de contar las historias desde ese lugar de lo pintoresco a lo sublime, de lo pintoresco a lo impactante, es creo que lo que necesitamos todos nosotros abogar como sector para que realmente podamos seguir empujando esta ola de cambio de forma mucho más contundente, ¿no?